Les pido, amados y amadas, que vayamos al libro de Josué en el capítulo 3 en adelante. Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Leo en el nombre de Yahshua. El título aquí en las Sagradas Escrituras dice: Cruzan el Jordán. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Uno de los versículos claves en esta hora. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, y los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, versículo clave. Estamos en Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los Cohen, dice aquí sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes, a los levitas, que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Yahweh vuestro Elohim. Y añadió Josué: en esto conoceréis que Yahweh viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto de Yahweh, del Elohim de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los levitas que llevarán el arca de Yahweh, Señor de toda la tierra, Adón de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los levitas delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los levitas que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. El título del mensaje en esta hora es La tierra prometida. La tierra prometida. Porque es que, amados y amadas, nosotros, como el Israel espiritual, estamos a punto de entrar a la tierra prometida.
Tal y como dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Y el Señor nos dejó en las Sagradas Escrituras estos patrones en el antiguo pacto para que veamos que como antes sucedió, sucederá ahora. Y nosotros, amados y amadas, como Israel espiritual, es aquí justamente en donde nos encontramos. Nosotros, como el Israel espiritual o como la novia de Yeshua, nos encontramos justamente en este punto, en esta historia de Josué, capítulo 3 y 4. De modo que es importante analizar esta hoja de ruta que se encuentra plasmada aquí en el libro de Josué, capítulo 3, que también nos apunta a las fiestas de Yahweh, a las santas convocaciones, particularmente a la fiesta de las trompetas. Y podemos ver aquí en esta hoja de ruta o en esta historia de Josué capítulo 3 también acerca de los 3 días de obscuridad que están por acontecer y que prácticamente ya se encuentran a la puerta. Estos 3 días de obscuridad están ya por venir. De modo, amado y amada que me escuchas, es importante que lleves esta palabra delante de nuestro Abacadosh y pidas a nuestro Abacadosh confirmación. Simplemente acabo de leer las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 de Josué, que viene siendo una hoja de ruta que nos lleva rumbo a la tierra prometida, nosotros como el Israel espiritual. Por supuesto que en esta historia está hablando de la nación escogida de Yahweh, de Israel propiamente dicho, pero es una historia que se volverá a repetir en nuestros tiempos y que prácticamente ya está a la puerta. Y es importante que recordemos y tengamos esta historia bien palpable en nuestro corazón, porque lo que ya fue volverá a ser, porque no hay nada nuevo debajo del sol, porque lo que será ya ha sido hecho. De modo que te invito a que en tus tiempos de oración y de comunión con nuestro Abba Kadosh pidas a nuestro Abba que te confirme acerca de esta historia que sucedió y que volverá a acontecer. Porque en esta historia podemos ver muchas situaciones que apuntan a lo profético en el futuro, un futuro que prácticamente estamos por vivir en estos tiempos del fin. Esta hoja de ruta de Josué capítulo 3 volverá a acontecer en nuestros días, pero no con la nación escogida de Yahweh como vemos aquí en esta historia, sino como el Israel injertado en el olivo. Una historia que volverá a suscitarse en nuestros días para todo el Israel espiritual. De modo, amado y amada que me escuchas, vemos que en el libro de Éxodo igualmente es una imagen profética de lo que aconteció con el pueblo escogido de Yahweh, con Israel, y que acontecerá con nosotros hoy mismo en este tiempo, en el tiempo del fin, en nuestro caminar individual como creyentes de Yeshua. De modo que todo el libro de Éxodo es también una imagen profética de lo que acontecerá en este tiempo del fin al Israel espiritual, que aconteció antaño al pueblo escogido de Yahweh, al pueblo de Israel, pero que hoy en día en este tiempo final nos acontecerá a nosotros, los creyentes de Yeshua, los creyentes en Yeshua. De modo que esta historia natural y física que aconteció al pueblo de Israel, acontecerá en nuestros días al Israel espiritual, al Israel injertado en el olivo. Ellos ciertamente pasaron de manera física, vivieron esta historia físicamente hablando, de modo que podríamos decir que estamos pasando de una historia física y natural a una historia hoy en día espiritual, dado que nosotros los creyentes somos el Israel espiritual y sabemos
que después de toda la historia del pueblo de Israel hablando de manera natural en el Éxodo hasta la muerte y la resurrección de nuestro Adón Yahshua, fue Él, nuestro Adón Yahshua, quien se convirtió en nuestra Pascua, hablando del Israel espiritual. Y vemos, amados y amadas, en el libro de Levíticos 23, las santas convocaciones o las fiestas de Yahweh, las fiestas de primavera y las fiestas de verano. Y vemos claramente, acorde a las Sagradas Escrituras, que todas las fiestas de verano ya se han cumplido. La santa convocación de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y la fiesta del Pentecostés, acorde a las Sagradas Escrituras. Estas son las fiestas de primavera. Y ahora mismo estamos nosotros esperando que las fiestas de otoño se cumplan. Hablando de las fiestas de otoño, me refiero a la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y no vamos a entrar en detalle en esta ocasión acerca de cada una de las fiestas. Simplemente habiendo hecho tal resumen, estamos en el entendido, amados y amadas, que las fiestas de primavera se han cumplido y estamos ahora mismo en estos tiempos del fin en espera que las fiestas de otoño se cumplan. Y es el punto a analizar en esta hora para cada uno de nosotros como parte del Israel espiritual. Y a lo largo de estos aproximadamente últimos 2000 años es que se han cumplido estas primeras 4 fiestas de primavera. Y digo 2000 años aproximadamente. Y en estos aproximadamente y casi 2000 años, el Israel espiritual ha estado como estuvo el Israel, el pueblo escogido de Yahweh, en el desierto, como podemos ver en el libro de Éxodo. Y es importante que recordemos que el camino de los israelitas en aquel entonces por el desierto fue un camino de 40 años, amado y amada que me escuchas. Y ese número 40 significa tiempo de prueba. Es un tiempo de selección, un tiempo de preparación, un tiempo de transformación y un tiempo de nuevos comienzos. Y es precisamente ahí donde el Israel espiritual, el Israel injertado en el olivo, ha estado en este último tiempo. Es ahí donde hemos estado, donde ha estado el Israel espiritual durante aproximadamente casi 2000 años. Así que te preguntarás o te estarás preguntando, amado y amada, ¿dónde exactamente nos encontramos ahora mismo nosotros como el Israel espiritual? Porque no olvides, amado y amada, que estamos a un segundo de la medianoche. Estamos a nada para que inicie la medianoche, a un segundo de la medianoche. Y no olvides, acorde a lo que Yahweh nos ha estado revelando, que nos encontramos en este año, el año del fin de la era de la gracia. No lo olvides. Vuelvo y reitero, es el año del fin de la era de la gracia. Pero no confundas y no vayas a pensar que se termina la gracia y ahí termina todo. Se termina la gracia, amado y amada, pero no se termina la misericordia de nuestro Abacadosh. Ahora mismo nos encontramos en junio del 2025 acorde al calendario gregoriano y en el año 5996 del calendario hebreo. Este es el año, no lo olvides, en que termina el fin de la gracia de nuestro Abacadosh. No así termina su misericordia. Y estamos, amados y amadas, a punto de entrar a la tierra prometida, hablando metafóricamente.
Y por ende es importante que vayamos al antiguo pacto, a las sagradas escrituras, a la Biblia, y a saber cómo fue que el Israel, la nación escogida por Yahweh, realizó física y naturalmente todo el proceso para entrar a la tierra prometida, porque ahora mismo en los tiempos del fin, vuelvo y reitero, estamos nosotros como el Israel injertado en el olivo o el Israel espiritual, a punto también de entrar a la tierra prometida. ¿Estás preparado, amada y amado? Por tal motivo es importante leer este pasaje, Josué 3, Josué 4, cómo se suscitaron los hechos en aquel tiempo, previo a entrar el Israel escogido por Yahweh, el Israel natural, el Israel físico, la nación escogida por nuestro Abacadosh, cómo realizó punto por punto de manera detallada y específica todo el proceso previo a entrar a la tierra prometida, toda la realización del proceso en sí para entrar a la tierra prometida. Porque la nación de Israel es una reflexión y una visión profética para nosotros hoy en día, para que sepamos paso a paso qué sigue, qué viene a continuación antes de que podamos entrar a la tierra prometida. Vemos, acorde al pasaje de Josué 3, que ellos tuvieron primeramente que cruzar el río Jordán. Y es justamente, amado y amada, que me escuchas, en donde nos encontramos nosotros como el Israel espiritual ahora mismo. Estamos ante el majestuoso río Jordán, un río que es imponente porque el caudal que lleva es bastante pesado y va, como dice aquí las Sagradas Escrituras, de cuesta arriba hacia abajo. De modo que si tú no tienes precaución, cuando te estás bañando ahí, como me ha tocado hacerlo, la corriente te lleva sin que tú lo sientas, porque lleva unos ciertos grados de pendiente ese cauce del río Jordán. Y estamos, amados y amadas, a punto de tener que presenciar y de tener que vivir esos 3 días de obscuridad, que son nuestra Pascua en el río Jordán. Presta atención. Así como dice aquí la Escritura, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. ¿Cuánto reposaron? Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Estuvieron reposando 3 días. 3 días que hacen referencia a los 3 días de obscuridad que estamos por presenciar en estos tiempos del fin y que representan a la vez nuestra Pascua, la Pascua que viene siendo nuestro Adón Yahshua, la Pascua del río Jordán. Y estos 3 días de obscuridad, también espiritualmente hablando, representan un tiempo de diluvio, de muchas aguas, como le aconteció también a Noé en su tiempo, cuando entró en el arca, a donde estamos siendo llamados ahora mismo, amados y amadas, a entrar en el arca, pero no en el arca de Noé, a entrar en el arca del pacto de Yahweh. Así como en esta historia, el arca del pacto cruzó el río Jordán, así como cruzó la nación de Israel con nuestro Adón Yahshua representado por el arca del pacto. Asimismo, en estos tiempos del fin, cruzaremos nosotros el río Jordán, tomados de la mano de nuestro Adón Yahshua, porque de otra manera no podremos cruzar. Tenemos que seguir el patrón de esta historia de Josué 3 para poder hacer frente a esos 3 días de obscuridad
que físicamente están por suscitarse sobre la faz de la tierra. Y aquí en esta historia vemos que antes de que el pueblo escogido de Yahweh, la nación de Israel, físicamente cruzara el Jordán, estuvieron reposando por 3 días. Antes de que los levitas tomaran el arca del pacto y el pueblo de Israel pudiese cruzar en seco. Y acorde a las sagradas escrituras, esta señal de esos 3 días de obscuridad también es señalada en el libro de Jonás. ¿Y por qué es esta señal? Precisamente porque esta generación de estos últimos tiempos, una generación malvada y perversa, es precisamente llamada la señal de Jonás. Una señal para una generación malvada y perversa que ha sobrepasado por mucho a Sodoma y a Gomorra. Y es justamente lo que nuestro Adón Yahshua nos advirtió. Y estos son precisamente los 3 días y 3 noches de obscuridad. Podemos ver este relato no solamente aquí en Josué 3, sino también puedes ver el relato de los 3 días y 3 noches de obscuridad en el libro de Jonás. Fue el tiempo que Jonás estuvo dentro del vientre del pez. Y es importante que en la historia de Jonás entendamos que Jonás propiamente estaba huyendo de la presencia del Altísimo y terminó siendo tragado por un gran pez, dice la Escritura, y estuvo en el vientre de ese gran pez por 3 días y 3 noches, y a la postre fue arrojado por el mismo pez a tierra firme. ¿Y en dónde se encontraba Jonás cuando estaba dentro de ese gran pez? En las aguas. De modo que espiritualmente hablando, estos 3 días de obscuridad representan un diluvio, representan agua y en el caso particular de esta historia de Josué 3, representan el Jordán también, que aluden a su vez al tiempo del nacimiento del Hijo varón, amado y amada que me escuchas. Esa señal que Yahweh nos dio ya por 2 ocasiones en el año del 2017 y a finales del año 2024, anunciando que nacerá el Hijo varón, la mujer que está a punto de dar a luz un hijo varón. Así que, amado y amada, dependiendo de en donde te encuentres espiritualmente, dependerá lo que signifique y acontezca en tu caso particular durante este tiempo de los 3 días de obscuridad, 3 días y 3 noches de obscuridad. Durante este tiempo en el cual espiritualmente hemos de cruzar el río Jordán. Este tiempo del fin en donde pasaremos o cruzaremos el río Jordán. ¿Cómo está tu vida, amado y amada? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu intimidad con nuestro Abacadosh? Porque vemos, acorde a esta escritura de Josué 3, que el Israel, la nación escogida de Yahweh, en aquel entonces pasó el Jordán, cruzó el Jordán sobre tierra seca, para luego entonces, por ende, entrar a la tierra prometida. De modo que hoy en día, en los tiempos del fin, para todos los que conformamos el Israel espiritual, estamos a punto de salir del desierto y es obvio, amado y amada, que todos hemos sido zarandeados en el desierto de una y de otra manera. Algunos otros hemos sido zarandeados de 1001 manera. Y en este punto es evidente que todos ya sabemos distinguir entre la oveja y el cabrito, entre la oveja blanca y la oveja negra. Ya podemos distinguir quién fue zarandeado y pudo salir avanti en el proceso y quién no permitió ser zarandeado ni procesado de modo que se convirtió en oveja negra o en cabrito.
porque todo esto ha venido sucediendo a través del tiempo mientras nos encontrábamos en el desierto. Muchas ovejitas no permitieron el proceso de Yahweh, se salieron del zarandeo y se volvieron atrás. No quisieron ser procesados. En todo este tiempo, mientras nos encontrábamos en el desierto y previo a cruzar el Jordán y entrar a la tierra, y otros tantos como podemos constatar aquí en el Antiguo Pacto, en las Sagradas Escrituras, fueron desechados y fueron echados del campamento. Otros tantos fueron muertos debido a la desobediencia a Yahweh y a que robaron y tomaron del anatema y fueron cortados. De modo, amado y amada, que proféticamente hablando, ahora mismo estamos frente al río Jordán. En estos tiempos del fin, nosotros como el Israel espiritual, estamos, amados y amadas, a punto de pasar al otro lado y hemos de pasar por tierra seca, como el Israel espiritual que somos, para entrar a la tierra prometida. Así que, amados y amadas, es importante que entendamos que esos 3 días de oscuridad que están por acontecer son los que representa precisamente, hablando de manera espiritual, el cruce del río Jordán. Y para que me vayas entendiendo mejor, la tierra prometida a la que estamos a punto de entrar es el reino de nuestro Abacadosh, el reino de Yahweh. No sin antes, acorde a Josué 3, hemos de enfrentar los 3 días y 3 noches de oscuridad. Y como lo he mencionado antes, hay un grupo de personas, una iglesia apóstata que no ha creído en nuestro Abacadosh, que no ha seguido su Torá, que no ha cumplido sus mandamientos y sus estatutos, de modo que para ellos en este tiempo es reiniciar un segundo éxodo, para llamarlo de una manera concisa. Es prácticamente volver al inicio, porque Yahweh no tratará ni pagará de igual manera al creyente que se esforzó y que caminó en santidad, como dice aquí la Escritura, que se santificó. No le dará el mismo trato que al, entre comillas, creyente que no se quiso santificar y que no quiso obedecer los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Yahweh. Bajo ninguna circunstancia los eventos se suscitarán para todos. Indubitablemente los eventos que están por acontecer nos sucederán a todos, pero Yahweh no hará que pase el mismo tipo de vicisitud la iglesia apóstata que el creyente que se santificó. Porque en medio de los eventos que acontezcan tanto al bueno como al malo, tanto a la oveja blanca como a la negra, tanto al trigo como a la cizaña, en los justos juicios de Yahweh, cada uno será tratado de manera diferente. Y las vicisitudes y la intensidad de los eventos serán diferente, será minimizada para la oveja que se santificó y será maximizada para la oveja que apostató. Y sabemos, amados y amadas, que acorde a las Sagradas Escrituras, aún durante este tiempo seguirá creciendo la apostasía. Habrá una gran apostasía y es menester que estemos todos los que nos hemos decidido santificar en nuestro Adón Yahshua. Es menester que estemos alertas y que no nos vayamos a dejar engañar ni a caer en el gran engaño de esta iglesia apóstata y de esta gran apostasía que lógicamente crecerá mucho más en estos tiempos del fin. Porque como antes hubo personas que no creyeron
al plan de redención de nuestro Abacadosh, ahora mismo habrá muchos más engañadores que no querrán creer a la verdad de nuestro Abacadosh. Y como dice la Escritura, creerán en la mentira y no querrán arrepentirse de sus pecados. A estos evita, amado y amada. A estos no vayas a escuchar. Y entendamos que proféticamente hablando, todas estas personas apóstatas, esta iglesia apóstata que no ha querido santificarse, será alcanzadas por las aguas del Jordán. Serán llevadas por estas impetuosas aguas del Jordán, de este río Jordán, en estos 3 días de obscuridad, 3 días y 3 noches de obscuridad, proféticamente hablando. Serán llevados drástica y dramáticamente por las impetuosas aguas del Jordán, todo aquel y toda aquella que no quiso prepararse y que se rebeló en contra de Yahweh y de su Torá que dejó justamente para rectificación de nuestras almas. Porque precisa y paradójicamente Jordán significa descender. Pero todo aquel que no ha querido descender, que no ha querido someterse, que no ha querido humillarse delante de nuestro Abacadosh, será precisamente arrasado y arrastrado por las aguas del Jordán. Y no podrá cruzar el Jordán y no podrá llegar a la tierra prometida, porque Yahweh es justo en todos sus juicios. Así que es importante, amados y amadas, que leamos estas historias que Yahweh nos dejó, porque son historias de lo que acontecerá en este tiempo proféticamente hablando. Y Él en esta historia de Josué 3 nos ha dejado varias advertencias. Es importante, amados y amadas, que veamos en esta historia que el pueblo de Israel se preparó previo a cruzar el Jordán. Como es importante también que hoy en día nosotros nos preparemos para cruzar el Jordán, para cruzar este tiempo de adversidades que viene y poder entrar a la tierra prometida. ¿Y qué más hizo el pueblo de Yahweh? Obedeció todo lo que le mandó. Dice en el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, y a los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Un pueblo obediente para sujetarse a las órdenes que le estaba dando el líder, en este caso Josué, y obedecer a las órdenes. De modo, amado y amada, que es necesario que estemos preparándonos para esta Pascua del río Jordán. Y luego en el versículo 10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que Yahweh nuestro Adón está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros a todos vuestros enemigos, al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Es importante, amados y amadas, en estos tiempos del fin, que estemos tomados de la mano de nuestro Abacadosh, que obedezcamos todas las instrucciones que Él ha estado dando a través de sus siervos, los profetas, y que están escritas aquí en las Sagradas Escrituras. Pero para todo aquel que no ha podido entender o que no ha podido dilucidar o comprender a lo que se refiere, entonces el Señor ha enviado a sus atalayas, a sus profetas, y es importante que entendamos los tiempos en los que nos encontramos y que estas historias que vivió el pueblo de Israel son una señal viva. Es una historia profética que acontecerá, volverá a suscitarse ahora mismo en nuestros días, porque nos encontramos en los tiempos del fin y estamos a punto de entrar a la tierra prometida, no sin antes pasar por esos 3 días y 3 noches de oscuridad.
Y como dice aquí esta escritura, este pasaje, es importante que sigamos las instrucciones de nuestro Abacadosh y que dejemos de ser ese pueblo desobediente que aún viendo que el Señor envía a sus profetas a dar instrucciones específicas, como ha sido el caso de estar guardando alimentos, medicamentos, agua, víveres enlatados, mucha gente está aludiendo a que Yahweh, para él o para ella en particular, esa iglesia apóstata que no quiere obedecer las instrucciones de las personas que Yahweh envía, de sus superiores, de los Josués que ha levantado el Eterno en este tiempo, pretenden que Yahweh les dé un trato especial, personas que no oran, que no ayunan, que no leen las Sagradas Escrituras, que no hacen vigilia, pretenden que Yahweh hoy mismo en estos tiempos del fin, por arte de magia, les dé a ellos, porque se sienten ovejas especiales, un trato especial. Y no será así, amado y amada. La instrucción que Yahweh le dio a su líder, esa es la instrucción que debió de haber seguido el pueblo y que siguió el pueblo en esta historia en particular. Así que, amado y amada que me escuchas, no esperes que si Yahweh está dando una instrucción específica a través de sus profetas y de sus atalayas, tú, desobedeciendo a las instrucciones expresas de Yahweh, vayas a recibir un trato especial por creerte muy santo y que puedes desafiar y desobedecer a Yahweh y que Yahweh de cualquier manera cumpla tus caprichos y tus expectativas. Así que cuando Josué en esta historia añade y le dice al pueblo, en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de vosotros, porque ciertamente lo está, y Él echará fuera de nuestra vida y de nuestro camino todos esos espíritus inmundos que en este tiempo del fin estarán haciendo frente en esta batalla del fin de los tiempos. Así que no temas, amado y amada que me escuchas, porque como aconteció en este tiempo antiguo, acontecerá hoy en día. Yahweh ciertamente echó de delante del pueblo de Israel a todos sus enemigos, como hará en este tiempo final contigo y conmigo. Sí y solo si obedeces a la instrucción de nuestro Abacadosh. Así que entendamos que este paso por el río Jordán son precisamente esos 3 días de oscuridad y es como se pasa de la Pascua a la tierra prometida. Como, amado y amada, en fe, porque no te vayas a pensar que fue cualquier cosa para el pueblo de Israel creer y ver esas impetuosas aguas que van camino abajo con una cierta pendiente y que te arrastran, creer que literalmente iban a pasar en seco. Así que es importante, amado y amada que me escuchas, tener esa emuná necesaria para poder hacer frente a todo lo que viene, sabiendo, acorde a esta historia, que nuestro Abacadosh nos sacará avanti y que es Él el que pelea nuestras batallas y que es Él el que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y que es Yahshua precisamente nuestra Pascua y que hemos de pasar indefectiblemente por estos 3 días y 3 noches de oscuridad para que entonces, por ende, sí y solo sí, lleguemos a la tierra prometida. Como dijo Josué y como añadió Josué al expresarle al pueblo, en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de nosotros, que Él echará por tierra a todos vuestros enemigos, a todos esos espíritus inmundos que se harán mucho más latentes y presentes en estos 3 días de oscuridad.
que vienen en breve a toda la tierra. Y en el versículo 12 dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu, y esto hace alusión a los 144,000 sellados de los que habla el Apocalipsis. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis 7, del 1 al 8, en donde habla de los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Y en el versículo 13 dice, y cuando las plantas de los pies de los levitas que llevan el arca de Yahweh, Señor de toda la tierra, Adón de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba justamente se detendrán en un montón. Y esto, amados y amadas que me escuchan, se refiere en estos tiempos del fin a una sombra de nosotros mismos siendo llevados a la sala del trono de nuestro Abacadosh, situación que se suscitará al final de los 3 días de obscuridad. Y es importante, amado y amada, que estemos en estos 3 días y 3 noches de obscuridad, en oración, en comunión con nuestro Abacadosh, tener, como ya lo he explicado en otra enseñanza, absolutamente todo cerrado, completamente aislados del mundo exterior, buscando la presencia de nuestro Abacadosh, no queriendo asomarnos bajo ninguna circunstancia a ver quién está tocando por ahí la ventana, la puerta, aunque estemos escuchando audiblemente quizá una voz que algún demonio esté imitando ahí afuera de algún ser querido. No abras, no atiendas, amado y amada. Obedece a la instrucción de Yahweh, así como el pueblo de Israel obedeció las instrucciones de Josué, un tipo de nuestro Adón Yahshua en esta historia, que obedeció todo el pueblo a las instrucciones de su líder. Es menester que en este tiempo tú y yo hagamos exactamente lo mismo. No olvides que dice la Escritura, mía es la batalla, de Yahweh es la guerra. Él peleará por ti y por mí. Él peleará por vosotros. Él peleará por nosotros. Sí y solo sí nos mantenemos buscando su presencia y obedeciendo sus instrucciones al pie de la letra, caminando en santidad, amado y amada. No importa que allá afuera estés escuchando a los mismísimos demonios imitar aún la voz de tus seres queridos que quizá para este tiempo ya han partido, que ya ni siquiera estén vivos. No abras y no atiendas. Así que no olvides que simbólicamente, después de estos 3 días y 3 noches de obscuridad, nuestro Abacadosh nos llamará al salón del trono. ¿Cómo vas a salir, amado y amada, después de estos 3 días de obscuridad? ¿Te vas a quedar en el intento? ¿Te va a dar un infarto en el primer día de estar escuchando todos los ruidos y las voces de allá afuera? ¿O saldrás avanti, lleno del Ruach HaKodesh, de la presencia del Altísimo, con una emuná engrandecida? ¿Cómo vas a salir de estos 3 días y de estas 3 noches de obscuridad previo, escúchame bien, a cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida? ¿Cómo vas a salir? ¿Vas a salir aprobado, amado y amada, cuando nuestro Abacadosh, metafóricamente hablando, te llame al salón del trono? Y en el versículo 17 de Josué 3 dice, mas los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo
hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Así que entendamos que metafóricamente hablando, este pasaje de Josué 3:17 nos está hablando que en este tiempo de 3 días y 3 noches de oscuridad, nuestro río Jordán, espiritualmente hablando, lo pasaremos sobre tierra seca y entonces entraremos a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto de otra manera? Está diciendo que durante este periodo de prueba de 3 días y 3 noches de oscuridad, el río Jordán por el cual hemos de atravesar, esta prueba difícil que hemos de atravesar, indefectiblemente la vamos a cruzar en seco, a través de la ayuda de nuestro Adón, mediante su presencia, si nos tomamos y nos aferramos al arca del pacto, a la presencia del Altísimo en nuestra vida. Hemos entonces de pasar en seco este río Jordán, sí y solo sí, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de todo lo que se esté suscitando ahí afuera, obedecemos a las instrucciones expresas de Yahweh de no asomarnos, de no abrir la ventana, de no abrir la puerta y de estar alabando, glorificando al Señor, buscando su presencia como si ahí afuera no estuviese sucediendo absolutamente nada, como si no estuviésemos viendo ni esos 3 días y esas 3 noches de oscuridad en su presencia, porque ahí estará el arca del pacto, no lo olvides, ahí estará en donde te encuentres, en tu nación, en tu país, en tu casa, ahí estará su presencia. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de nuestro Abacadosh para poder pasar este periodo de prueba y salir avanti, para poder pasar en seco el río Jordán y entonces, por ende, entrar a la tierra prometida. Y no quedarnos ahí en el medio del Jordán, en el medio de los 3 días y 3 noches de oscuridad, todos empanicados, muertos de miedo y o infartados, porque eso no es digno de nuestro Abacadosh. El no tener emuná, el no tener fe de que el arca del pacto, de que su santísima presencia está ahí mismo, en tu casa, en donde te encuentres, en tu nación, deshonra a nuestro Abacadosh. Es menester que atravesemos el Jordán en seco, creyendo que nuestro Abacadosh está con nosotros, así como viene en esta historia de Josué 3, que el arca del pacto está ahí en donde te encuentras, que la presencia expresa de nuestro Abacadosh está ahí donde tú te encuentras, en tu nación, en tu casa, con tu familia, y que ciertamente tomados de su mano es que vamos a poder hacer frente a esta situación para entonces, cuando nos llame al salón del trono, salir avanti, salir aprobados y entonces por ende entremos a la tierra prometida, al reino de nuestro Abacadosh. Y vemos en el libro de Apocalipsis 12:5 de nueva cuenta, amado y amada, con respecto al Israel espiritual que dice la Escritura, y ella dio a luz a un hijo varón que había de regir con vara de hierro a todas las naciones. Y el niño fue arrebatado hasta Yahweh y hasta su trono. Y esto se refiere, amados y amadas, a nosotros mismos, a los creyentes, entrando en la tierra prometida, es decir, entrando en el reino de nuestro Abacadosh. Y entendamos, amados y amadas, que este niño varón, este hijo varón, está a punto de nacer y será dado a luz durante estos 3 días y 3 noches de oscuridad. Y como dice en la Escritura,
Entre más oscuro se esté poniendo la noche, más cercana está de nacer la luz de la mañana. Así que entendamos, amados y amadas, que lo que viene sobre el creyente, sobre el remanente fiel en estos tiempos del fin, viene una prueba de 3 días y 3 noches de oscuridad previo a cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Y hablando de la mujer que va a dar a luz, es importante, amado y amada, vuelvo a reiterar por última vez, que es importante que entendamos en dónde se encuentra cada creyente espiritualmente hablando, porque de eso va a depender la situación por la cual tengas que atravesar en estos 3 días y 3 noches de oscuridad previo a llegar a la tierra prometida. ¿En dónde te encuentras tú, amado y amada que me escuchas, espiritualmente hablando? ¿Te has santificado? Como dice aquí la escritura en Josué 3, ya te santificaste, te has dedicado en este tiempo a santificarte delante de nuestro Abacadosh, o sigues aún en tus delitos y pecados. Porque del grado de santificación con que te hayas santificado dependerá el tipo de tiempo por el cual atravesarás en estos 3 días y 3 noches de oscuridad que vienen sobre la faz de la tierra en estos tiempos del fin, previo a que entremos al reino de nuestro Abacadosh. Todo lo anterior a través del paso del río Jordán. Y acorde, amados y amadas, al libro de Apocalipsis, en lo tocante al río Jordán simboliza que será un diluvio que saldrá de la boca de la serpiente, con la finalidad de que la mujer no dé a luz ese niño varón, porque ¿qué va a estar haciendo el creyente durante estos 3 días de oscuridad? Se supone que vamos a estar clamando a nuestro Adón Yahshua durante este tiempo de adversidad. Muchos se estarán arrepintiendo ahí en sus respectivos hogares, pidiendo a nuestro Abacadosh que nos perdone de nuestras faltas, de nuestros pecados, todo aquel y aquella que no se haya preparado. Y todo aquel y toda aquella que clame a nuestro Abacadosh en ese tiempo de adversidad, será salvado y será atendido por nuestro Adón Yahshua. Porque todo aquel que invoque el nombre de nuestro Adón Yahshua será salvo. Pero entendamos que todo aquel que no se haya preparado no va a pasar por la misma suerte que aquel que se santificó, amado y amada. El evento sucederá a todos, pero todo aquel que no se preparó, que no se santificó, que no buscó la presencia del Señor, que no pidió a nuestro Abacadosh que esa fe y que esa emuná creciesen, van a ser casi arrastrados por el evento, van casi a morir en el intento. La situación para las tales personas que no se santificaron acorde a lo que dice esta escritura de Josué 3 va a ser muy diferente para todo aquel que efectiva y verdaderamente se haya santificado. La historia, dicho de otra manera, no va a ser igual. Sin embargo, todo aquel que clame a nuestro Adón Yahshua en ese tiempo de adversidad, se arrepiente en esos 3 días de oscuridad, el Señor lógicamente va a atender a ese llamado, amado y amada. Aunque casi sean superados por el diluvio, hablando metafóricamente, que saldrá de la boca de la serpiente, acorde a lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, y que está escrito única y exclusivamente para advertir a la mujer, es decir, para advertir a los creyentes que nos debemos preparar, porque el enemigo en ese tiempo, en esos 3 días de oscuridad, 3 días y 3 noches, vendrá a querer arrasar con todo mundo y arrasará indefectiblemente
con todos aquellos que no se quisieron preparar espiritualmente y que no se quisieron santificar y que no quisieron obedecer a las instrucciones expresas de nuestro Abacadosh. Así que, amados y amadas, esta historia de Josué 3 es una historia profética de lo que nos ha de acontecer en estos tiempos del fin, porque nos encontramos a punto de entrar a la tierra prometida y previo a ello pasaremos por esta prueba difícil de 3 días y 3 noches de obscuridad. Pero saldremos avanti indefectiblemente si y solo si nos santificamos y obedecemos a las instrucciones que nuestro Adón Yahshua ha estado entregando a través de sus siervos los profetas. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.